Vamos ahora a continuar con este libro de Josué, pero basándonos, como lo hicimos ya en el caso del Pentateuco, en aquellas aportaciones que los padres de la iglesia nos pueden ofrecer. Vamos a ver pues qué es lo que han dicho los padres de la iglesia en torno, en particular, a este libro de Josué. Comencemos pues por el capítulo 1, de los versículos 1 a 9. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora levántate y tú, junto con todo este pueblo, pasa el Jordán camino de la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Os he dado todos los lugares a donde lleguen vuestras pisadas, tal como prometía Moisés. Vuestro territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y abarcará toda la tierra de los hititas hasta el mar grande por occidente. Nadie se te resistirá en toda tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te rechazaré ni te abandonaré. Tú sé fuerte y valiente. Tú vas a repartir a este pueblo la tierra que juré a sus padres que iba a darles. Sé muy fuerte y valiente para custodiar y llevar a la práctica toda la ley que te mandó mi siervo Moisés. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y tendrás éxito allí donde vayas. Que no se aparte de tus labios el libro de esta ley. Medítalo día y noche para llevar a la práctica todo lo que está escrito en él. Así triunfarás en tus caminos y tendrás éxito. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? Pues no te acobardes ni tengas miedo, que el Señor tu Dios está contigo allá donde vayas. Josué llega a ser tan grande porque la compañía de Moisés no solo le instruyó en el conocimiento de la ley, sino que ante todo le santificó en la gracia. Y esto creo que es muy importante de tener en cuenta. O sea, el hecho de que no solo contaría pues el conocimiento de la ley, sino que también está involucrada la santificación que Dios nos hace llegar por medio de su gracia. Por ejemplo, en este caso, en base a la cercanía y la amistad que tuvo Josué con Moisés. La ley, en efecto, es estéril si no va fielmente acompañada de la gracia. Y aquí es lo que nosotros podemos ver ya en este inicio del libro de Josué a partir de los padres de la iglesia. Con Moisés se ha dado la ley. Y esto, bueno, ya es, digamos, evidente. No obstante, también el Señor quiere que aprendamos a reconocer su gracia en la aplicación de esta ley. Porque si no, en efecto, la ley se vuelve algo estéril. La ley siempre tiene que estar acompañada de la gracia. Así pues, cuando en la tienda de Moisés la majestad del Señor resplandecía con su divina presencia, y esto es la ley, o sea, hay que entender que la ley no solo se refiere a una serie de preceptos puestos por escrito. En realidad, la ley lo que hace es mostrar el resplendor de la divina presencia. O sea, podemos decir que el cometido principal de la ley es hacer presente a Dios en este mundo. Ese es el cometido fundamental de la ley. O sea, lograr pues que la majestad del Señor resplandezca en este mundo. Incluso podríamos decirlo que resplandezca a pesar de este mundo. Es pues la divina presencia. Entonces, cuando en la tienda de Moisés la majestad del Señor resplandecía con su divina presencia, en la tienda solo estaba Josué. Y mientras Moisés hablaba con Dios, Josué estaba cubierto igualmente por la nube sagrada. Los sacerdotes y el pueblo estaban abajo, pero Josué subía junto con Moisés para recibir la ley. De hecho, todo el pueblo estaba al interior del campamento, mientras que Josué, fuera del campamento, estaba en la tienda del testimonio. Vemos pues la cercanía que tenía con Moisés y por ende también la cercanía que mantenía con respecto a Dios. Así pues, Josué estuvo al lado de Moisés como fiel servidor. Y como era todavía joven, no salía de la tienda. Para Josué, los prodigios divinos eran algo familiar. Es decir, estaba ya habituado al mundo de la gracia, o sea, al mundo de la presencia de Dios. Y esto es algo que también nosotros debemos de aprender de Josué, esa familiaridad con la presencia de Dios.
o bien con el mundo de la gracia. Así como Josué desde joven estuvo siempre al lado de Moisés y por ende se manifestó con las manifestaciones divinas, pues también nosotros tenemos que estar habituados a este mundo de la gracia en todos y cada uno de los sucesos que tengamos que atravesar a lo largo de nuestros días. O sea, es muy importante, como menciona Ambrosio en los deberes de los ministros, que para nosotros la presencia de Dios sea algo familiar, que sea algo, digamos, de lo más común. Ahora bien, aunque en principio se llamaba Ausés, Moisés, presintiendo el futuro, mandó llamarle Josué, para que, al ser elegido general del ejército en la guerra con Amalek, el cual asediaba a los hijos de Israel, pudiera, gracias al simbolismo de su nombre asignado, derrotar al enemigo y llevar al pueblo a la tierra prometida. De hecho, por ello también Josué sucedió a Moisés, es decir, justamente para mostrar que la nueva ley dada por Cristo Jesús iba a sustituir a la vieja ley, la cual, como bien sabemos, había sido entregada por medio de Moisés, como afirma Lactancio en las instituciones divinas. Y aquí hay una de las convicciones patrísticas más comunes, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento se hicieron diversos anuncios con respecto a, digamos, el paso de la ley al Evangelio. Incluso se había puesto, pues, por medio de la sucesión de Moisés y Josué. Además, se reconocía que en efecto no era Moisés el que finalmente llevaría al pueblo a la tierra de promisión, sino otro, en este caso Josué, que como dijimos no era su nombre original. Este se lo puso Moisés, en base también a la gracia que lo asistía. O sea, para que nos quedara clara lo siguiente: la salvación no es obra de Moisés, es obra de Jesús. Es pues el que ha de venir, el que habría de venir. Escucha entonces por qué Josué fue grande, porque su nombre de Josué era figura de Cristo. De hecho, esa es, digamos, la grandeza que en efecto contiene Josué. Josué era en efecto figura de Jesús y por eso la creación le mostró reverencia. ¿Acaso hubo algún otro con el nombre de Jesús? Es el único, el que pasa directamente, ¿no?, después de Moisés. O sea, podemos decir que es el único que aparece con este nombre dentro de todo el Antiguo Testamento y viene inmediatamente después de Moisés. Ahora bien, este fue llamado así en figura porque también se llamaba Ausés. Pero al cambiarle el nombre se puso al descubierto una predicción, o mejor aún, una profecía. O sea, el propio nombre de Josué contiene una predicción, o mejor aún, una profecía. En efecto, Josué condujo al pueblo a la tierra prometida, lo mismo que Jesús nos ha conducido al cielo. ¿Por qué? Porque la ley por sí misma no tiene poder para introducir al cielo. Por eso habíamos hablado ya de la necesidad de involucrar también la gracia. Por eso se afirmó hace un momento que sin la gracia la ley es algo prácticamente estéril y la introducción al cielo es obra de la gracia. Entonces, aquí lo que vemos, como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre la carta a los Hebreos, es que la ley ciertamente conduce, pero no concluye. Se nos indica la ley como una conducción, es un medio de conducción, pero no es finalmente la conclusión. La conclusión habrá de darse de otra manera distinta. Por eso les decía, Moisés no es el que introduce al pueblo a la tierra prometida, es Josué, para que nos quedara claro que la ley por sí misma no era suficiente. Puede ayudar ciertamente a conducirnos hacia el cielo, pero no puede introducirnos en él. Para eso habría que contar con la gracia. Entonces tengamos muy en cuenta, ¿no?, este aspecto fundamental donde, como hemos dicho, la ley conduce, pero no concluye. No es pues el final. Ahora bien, también es cierto que aquí se nos invita a esforzarnos para alcanzar la victoria sobre los vicios. En efecto, existen seres diabólicos, fuerzas enemigas, contra las que emprendemos una batalla y contra las que luchamos con enorme esfuerzo en esta vida.
Por eso también es requerida la asistencia de la gracia. Si nosotros aplastamos con los pies a todas esas enormes potencias, si triunfamos sobre ellas en los combates, entonces sus países, provincias y reinos, es decir, todos sus territorios, se pondrán a nuestro servicio, pues ellos nos serán dados por el Señor. Ciertamente estas potencias en otro tiempo eran ángeles que participaban del esplendor del reino de Dios. ¿Acaso no hemos leído en Isaías lo que dice de una de ellas? ¿Cómo has caído del cielo, Lucifer, estrella de la mañana? Este Lucifer tenía su morada en los cielos, pero una vez que se convirtió en ángel tránsfuga, si yo puedo vencerlo y colocarlo bajo mis pies, también yo tendré derecho a recibir el lugar de Lucifer en los cielos. Así es como podemos entender la promesa siguiente: todo lugar será pisado por vuestros pies, como se afirma en el libro del Deuteronomio. Ahora, no pensemos que se puede entrar en esa herencia no haciendo nada o permaneciendo somnolientos en la negligencia y la pereza. En efecto, es la indolencia la que no nos permite expulsar a las fuerzas enemigas de la tierra prometida. Recuerden que aquí la tierra hace referencia tanto al cielo como al alma. También nuestra alma ha sido conquistada por fuerzas enemigas, es decir, por poderes demoníacos. Tanto a un nivel, digamos, muy moral, como a nivel incluso metafísico. Por eso también nosotros tenemos que llevar a cabo una ardua labor de recuperación, la cual no se ejecuta como debiera ser debido a la negligencia y en particular a la pereza. Somos negligentes, es decir, hacemos más lo que no importa que lo que sí importa. O sea, aquello que tenemos que hacer no lo hacemos y nos podemos dedicar a muchas otras cosas. E incluso postergamos, por ejemplo, la resolución de ciertos conflictos que no pueden postergarse más. Así pues, si algunos demonios incitan al orgullo, la avaricia, la impureza, la cólera, etc., sabes bien que todos estos vicios incitan siempre a realizar cosas perversas. Y si tú no vences a esas pasiones en tu corazón y no las haces desaparecer de la tierra, o sea, tu alma, santificada ya por la gracia del bautismo, nunca recibirás la plenitud de la herencia prometida, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Entonces vean, la salvación ya está realizada, pero a nosotros nos toca una ardua tarea de purificación, que es el recorrido que tenemos que hacer a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos pues que erradicar todas estas potencias adversas, al grado de que ya no demos cabida al pecado en nuestro corazón. Esto no quiere decir que vamos a eliminar el pecado. No, porque no es eso lo que se nos está solicitando. Lo que se nos está pidiendo es simple y sencillamente que nosotros no demos acogida al pecado de ninguna manera. En ningún, si lo quieren ver así, nivel. De tal manera que si hemos recibido el bautismo, pues entonces crezcamos y nos desarrollemos en base a la gracia recibida. Y ya no en base a la esclavitud de la que fuimos liberados. Entonces sí es como muy importante, ¿no?, reconocer las exigencias propias de la fe, es decir, en su realismo. Para llegar al cielo, yo no es algo que voy a hacer en automático. Tengo que realizar una serie de purificaciones hasta que alcance la plenitud de la herencia prometida. Tengo que llevar a cabo ciertos combates, ciertas luchas, ciertas renuncias y tengo que ir erradicando toda esta serie de vicios que me impiden el alcanzar la promesa que se me ha hecho. Es decir, el cielo que se me ofrece. Además, si entiendes en las Escrituras los símbolos, si entiendes que allí hay figuras de las cosas celestes, y si buscas con tu espíritu y tu inteligencia las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, como afirma Pablo en la carta a los Colosenses, entonces recibirás ese lugar en herencia. Por tanto, si has llegado hasta Cristo, que está sentado a la diestra de Dios,
es decir, mediante tu vida, tu pureza y tu virtud, en tanto conforman las plantas de tus pies, entrarás en aquel lugar y Dios mismo te lo entregará, como afirma Orígenes también en las homilías sobre Josué. Entonces, ¿qué es lo que se espera de nosotros en esta tierra? Una vida de pureza y de virtud, que sean pues las bases fundamentales a través de las cuales, ¿no?, atravesamos esta tierra para poder entrar a aquel lugar que el Señor nos ha prometido, ¿no? El descanso, la paz, la tierra, y que Él mismo nos concede. Por otra parte, pon mucha atención a lo siguiente: no te dejarás solo, no te dejaré solo, no te abandonaré, dice el Señor. Recuerden que son palabras que se mencionan en los primeros versículos del libro de Josué. De hecho, son palabras dichas directamente a Josué y a través de Josué a cada uno de nosotros. No te dejaré solo, no te abandonaré, dice el Señor. Temes pues no sé qué males y te turbas y afliges, pero se te olvida lo que Dios mismo te dice. ¿Qué es lo que nos había dicho Dios mismo? No te dejaré solo, no te abandonaré. Vaya olvido. Si te lo prometiera un ser humano, le creerías. Te lo promete Dios y dudas. Él mismo ha hecho la promesa, la ha dejado escrita en el libro de Josué. Tienes pues una garantía, así que puedes estar tranquilo. Lee por tanto lo que en verdad tienes, la garantía de Dios, como afirma Agustín en uno de sus sermones. Y es esta garantía la que a veces podemos llegar a perder de vista. Por ejemplo, si incurrimos en pecado o si hemos fallado a lo mejor en la perseverancia o si nos hemos sentido desfallecer debido a los combates realizados, tenemos la impresión de que o Dios se ha enojado conmigo o bien de que Dios mismo me ha abandonado, que me ha dejado solo, cuando Él mismo ha hecho una promesa, nos ha hecho una promesa. No te dejaré solo, no te abandonaré. Entonces, habría que estar muy al pendiente para detectar de dónde está brotando la aflicción que padecemos interiormente. Por lo regular, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, esto es producto o resultado de nuestros propios pensamientos, que no son conformes a la verdad, sino al engaño. Entonces, es muy importante que nosotros, ¿no?, retengamos siempre la garantía que Dios nos ha dado y que incluso ha puesto por escrito: no te abandonaré, no te dejaré solo. Porque recuerden, si José tiene que, ¿no?, ir al frente para poder, ¿no?, llegar a la tierra prometida, también cada uno de nosotros tiene que ir al frente en la batalla. No es una batalla simple, no es una batalla sencilla. De hecho, es una batalla bastante complicada y a veces incluso bastante agotadora. Pero tenemos una garantía y no se trata de cualquier garantía. Es la propia garantía de Dios que hasta nos ha dejado por escrito. Entonces, podemos estar tranquilos. Por eso creo que es como muy importante que nosotros siempre estemos custodiando el corazón, para no dejar que nada ni nadie me quite la tranquilidad que el Señor me concede. Y así creerle a Él en base a su palabra. En consecuencia, si el mismo Señor nos ha dicho: no te dejaré, ni te desampararé jamás, ¿acaso hemos de dudar de la palabra de Dios? Él nos ha prometido su amparo y protección. Nuestro esfuerzo consiste en creer firmemente con todo el corazón en lo dicho por Dios y avanzar con valentía, como afirma Clemente de Alejandría en los Strómata. Esa es la parte que nos corresponde. Dios ya nos ha dado la base, nos ha dado su promesa. No nos va a abandonar, no nos va a desamparar, no nos va a dejar pues solos. Esa es su palabra y la ha dejado por escrito. Él ya hizo su parte. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues justamente creer firmemente en lo que Él mismo ha dicho y a partir de ahí avanzar con valentía. Porque es muy fácil, ¿no?, incurrir en cobardía. Por ejemplo,
Al experimentar la dureza de los combates, quizá nos afligimos y nos damos por vencidos. Incluso ni ganas tendríamos de seguir adelante. Pero tenemos la garantía de Dios. No te abandonaré ni te dejaré solo. No te voy a desamparar. Es tanto como si Dios nos dijera, no te preocupes, cuentas conmigo. ¿Por qué temes? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué no confías en mí? ¿Se entiende aquí los desafíos de la fe? Por eso les decía, se trata, ¿no?, de un gesto vivencial que también nos invita a avanzar con valentía. Dios está de nuestra parte, no en contra nuestra. Que no se nos olvide jamás. Dios ha hecho todo a nuestro favor. Y Dios está, vuelvo a repetir, de nuestra parte. No está en nuestra contra. Dios siempre está cerca de todos y cada uno de nosotros. Lo cual en efecto nos debe de tranquilizar, nos debe de fortalecer y sobre todo nos debe permitir avanzar con valentía. A veces puede llegar la tentación de la renuncia, ¿no? Del no quiero seguir adelante. Ha sido muy difícil, me siento devastado, ¿no? O mi alma está quebrantada. De acuerdo. Si has llegado a una situación así, pues asúmela. Permite darte tu tiempo a que te puedas volver a recuperar. Y una vez recuperado, seguir adelante. Avanzando pues con valentía. Porque también se requiere de una profunda valentía espiritual. Repito, no es algo que nosotros tenemos que inventarnos. No es una especie de autosugestión. Es algo que viene dado de una base sólida, la propia palabra de Dios, que nos ha dicho, por ejemplo, no te preocupes, yo no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Permanece tranquilo, confía en mí. ¿De acuerdo? Por eso vemos por qué el libro de Josué es tan importante. Porque ya habíamos dicho, ¿no? En el Deuteronomio se ha dado la ley. Ahora se trata de ponerla en práctica. ¿Pero bajo qué bases? O sea, no solo se trata de que nosotros obremos o cumplamos con cierto tipo de preceptos de la mejor manera posible. No, tiene también una dimensión espiritual. Y aquí es donde se está exponiendo de manera clara. Y por eso se menciona desde el principio. Dios mismo dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Si Él hubiera querido castigarnos sin remedio, no nos habría dado pruebas de tan grande amor y solicitud. O sea, ¿qué tipo, vamos a decirlo así, qué tipo de pensamientos tiene Dios con respecto a nosotros, humanamente hablando? Siempre son de salvación. O sea, los pensamientos que Dios tiene con respecto a nosotros, humanamente hablando, son de salvación. Si Él hubiera querido castigarnos sin remedio, no habría dado pruebas, pues, de tan grande amor y solicitud. Así pues, si quisiera castigarnos, sería superflua la protección y el amparo. Dejaría que fuéramos prácticamente destruidos, ¿o no? Siendo sinceros, o sea, si Él quisiera castigarnos, ¿para qué nos habla de un amparo? ¿Para qué nos habla e incluso nos promete una protección? ¿Por qué entonces saltamos a la mitad del sueño por la inquietud? ¿Por qué nos sobresaltamos tan fácilmente? Eso es tener poca fe. Eso es justo lo que el Señor había dicho, hombre de poca fe. Porque no se mide en una especie de certeza autorreferencial. No, se mide en base a nuestras reacciones según los mismos acontecimientos. O sea, ¿por qué nos podemos perturbar tan fácilmente? ¿O por qué nos podemos llenar de preocupaciones y de aflicciones? ¿Qué es ahí lo que está ocurriendo? O sea, ¿por qué nos sobresaltamos tan fácilmente? Es posible, fíjense, es posible que hayamos ofendido gravemente a Dios, pero su divina clemencia no nos abandonará jamás, como afirma Juan Crisóstomo en las homilías al pueblo antioqueno. Y de ahí es donde debemos partir. O sea, lo que verdaderamente cuenta en nuestra relación con Dios no es el pecado, es la gracia. El protagonista de esta historia es Dios.
no el pecado. Y eso es algo que debemos de tener siempre muy presente, porque sí, en efecto, es posible e incluso bastante probable que ofendamos a Dios y gravemente, de acuerdo, pero Él nos ha dado una promesa. Su divina clemencia no nos va a abandonar jamás. ¿Qué nos ha ofrecido? Amparo y protección. Por ende, consuelo. ¿Qué es entonces lo que espera de nosotros? Que podamos experimentar la tranquilidad del corazón, la paz del alma. Eso no significa que las situaciones adversas van a desaparecer. No. Significa que se van a vivir de una manera completamente distinta, es decir, con fe. Entonces de ahí partimos y vuelvo a repetir, a insistir, es una promesa que se le ha hecho a Josué. Y a través de Josué es una promesa hecha a todos y cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios fue dada para todos, a través precisamente de figuras muy particulares, pero que tienen aplicación a todos. Nadie pues está excluido, humanamente hablando, de esta promesa. Entonces, confiar en Dios es confiar en lo que nos ha dicho. No te abandonaré, no te desampararé. Tranquilo. Yo creo que esa es una de las cosas que Dios más nos ha de repetir espiritualmente hablando al corazón. Tranquilo, tranquilo. Literalmente no pasa nada. Tranquilo, estoy contigo, estás en mis manos. No es agradable, pero puedes estar tranquilo. Así pues, aunque camine entre herejes y cismáticos, de los que con razón se dice que son sombra de muerte, porque llevan la forma de la destrucción, no temeré sus malas seducciones, ya que tú me defiendes con tu protección y sobre todo con tu misma presencia. Ya lo dijimos al principio, ¿qué es la ley? La presencia de Dios. Por eso, como escribe el profeta, no te abandonaré ni te dejaré. Es evidente que en este mundo la iglesia camina entre malvados, pero tu presencia nos resguarda y protege, como afirma Casiodoro en el comentario a los Salmos. Cuando se habla de iglesia, no crean que se está hablando de la reunión cuantitativa de fieles. No, se está hablando de aquellos que en verdad son discípulos del Señor y que, por cierto, siempre han sido minoría. Siempre han sido los menos. La mayoría de nosotros no nos comprometemos, al menos no totalmente, y nos solemos desviar. Pero la iglesia ha estado conformada por los fieles amigos de Cristo. Unos pocos, pero suficientes para mantener a la iglesia en pie. Entonces, no tenemos que asustarnos de que, por ejemplo, tengamos que caminar entre malvados. De hecho, el mundo actual es muy malvado, ¿no? O sea, tal parece que la malicia ha ganado terreno, ¿no? Y cada vez se hace más descarada. En todos los niveles. Bueno, ¿el Señor nos ha abandonado por eso? No. ¿Por qué el Señor ha permitido que vivamos en una época así? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿por qué ha permitido a lo mejor que tenga hijos incluso, ¿no? En un mundo tan enloquecido, porque literalmente es locura, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque su presencia es lo que nos resguarda y protege. Él no nos va a abandonar. Así las cosas se pongan terribles, Él siempre estará acompañándonos, siempre estará protegiéndonos, siempre estará bendiciéndonos, porque no lo olvidemos, Dios es bueno. Y eso es algo que creo que ya hemos insistido en muchas ocasiones. Bueno, aleja siempre de ti todo orgullo y sé valiente. Mira, cuando Josué, hijo de Nun, fue valeroso, Dios le libró de sus enemigos. Así pues, si tú eres pusilánime, serás extranjero a la ley de Dios. La pusilanimidad te hincha de pretextos, por ejemplo, de desconfianza y negligencia. Ese es el pusilánime, ¿no? Siempre tiene un pretexto. Por ejemplo, ay no, ¿qué caso tiene? ¿Para qué? No vale la pena. No lo voy a lograr, etcétera, etcétera. Pero el objetivo que trae entre manos la pusilanimidad es que no entres a la tierra prometida. O sea, que no experimentes
la presencia de Dios en tu vida. Uno también tiene que ser atrevido en las cuestiones de fe. Uno también, como les dije hace un momento, uno también tiene que asumir esta capacidad de avanzar con valentía, golpeados, pero dispuestos a seguir adelante. Literalmente no pasa nada. Si en algún momento de nuestra experiencia creyente nos sentimos devastados o quebrantados, no pasa absolutamente nada. Es un momento. Ya habrá tiempo de recuperación y volver de nuevo al camino con esta valentía. Y si nos volvemos nuevamente a doblegar o volvemos a desfallecer, pues igualmente nos habremos de recuperar. Pero lo importante es que a nosotros no nos desvíen de lo que el Señor nos quiere conceder, la tierra prometida, ¿vale? Como afirma Pacomia en las catequesis. En todo caso, tú no andes como revoloteando y dando vueltas, errante por las plazas, espectador intempestivo de los que viven mal. Más bien, aplica tu espíritu a tu oficio y a tu trabajo y procura hacer lo que es agradable a Dios. Como diría en su momento el gran San Benito, haz lo que tienes que hacer. No te distraigas. Si los demás son hipócritas, tú no seas hipócrita. Si los demás son mentirosos, tú no seas mentiroso. Si los demás son fraudulentos, pues tú no seas fraudulento. No te desvíes, que tu atención no se vea desviada. Ahora, ¿cómo lo puedes lograr? ¿Cómo puedes hacer lo que es agradable a Dios? La misma Escritura te lo dice. No se aparte de tu boca el libro de esta ley. Recuerden que son palabras que el Señor mismo le dijo a Josué. No se aparte de tu boca el libro de esta ley, sino que la meditarás día y noche para guardar y cumplir todo lo que en él está escrito. Así pues, medita y recuerda siempre las palabras de Cristo. Pero siempre. Eso es el hábito de oración. Hacemos una oración en la mañana basados en la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y nos quedamos con una frase o unas palabras de esta palabra y las estamos rumiando a lo largo de todo el día, incluso al momento de dormirnos. O podemos prepararla en la noche, retomarla en la mañana, pero tener siempre presente en la boca, ¿no?, la palabra de Dios y muy en particular las palabras de Cristo. Acuérdense, por ejemplo, cuando los apóstoles estaban muy espantados, ¿no?, porque iba caminando sobre las aguas y les dijo, no teman, soy yo. Quizá eso es también lo que el Señor nos quiere decir en estos momentos, pero no le alcanzamos a escuchar. No teman, soy yo. Ahora bien, si eres rico y no necesitas de un oficio para comer, no por eso te hagas vagabundo y paseante inoportuno. Más bien, reúnete con los fieles y dialoga con ellos, ya que ellos se ocupan en saludables discursos. Al menos siéntate en un lugar retirado y estudia la ley. Canta además los himnos de David y lee con todo cuidado el Evangelio, el cual es el único complemento de todos ellos, como se afirma en las constituciones apostólicas. Si se dan cuenta, esto es como un consejo para una adecuada vida de oración. Meditar la ley del Señor, el Antiguo Testamento, cantar los salmos, la salmodia, están hechos para cantarse, son himnos. Y son himnos cantados, por eso a veces se dice del coro, ¿no? Son para cantarlos. Bueno, el corazón también los canta. Y sobre todo, leer con cuidado el Evangelio, despacio, sin prisa. No queramos entenderlo de golpe. No, más bien, ¿no?, queramos recibirlo completamente. Así sea una frase que yo esté repitiendo, esto es lo que hará su propio trabajo, su propia labor, y seguir adelante de la mejor manera posible. Como se dijo aquí, tratando de agradar a Dios en todo. Yo temo que por exceso de negligencia y nuestra estupidez de corazón, los libros divinos estén para nosotros no solo velados, sino incluso sellados. Esto demuestra que no solo debemos aplicarnos con interés para aprender las Sagradas Escrituras, sino que de igual manera
debemos suplicar al Señor día y noche para que Él mismo tome el libro sellado y se digne abrirlo, como afirma Orígenes en las homilías sobre el Éxodo. O sea que la comprensión de las Escrituras es también una obra de Dios, es una gracia de Dios. ¿A quién le es concedida? A quien se aplica con interés en aprender su palabra. O sea, el que realmente manifiesta un interés, ¿no?, por aprender las Escrituras. Y se ve acompañado de las súplicas constantes hacia el Señor. Por último, aprobamos la palabra que recomienda ejercitarse día y noche en el recuerdo de Dios. Pero lo aprobamos para bendecirlo, no para estar disputando sobre él. Porque eso es lo que muchos hacen. Se acercan a la palabra de Dios para disputar, para generar conflictos, ¿no?, para levantar discordia. E incluso se la saben por libros, capítulos, versículos, pero con el afán no de bendecir al Señor, sino incluso de discutir ya no solo con Él, sino con los demás. A veces, la propia teología se suele convertir en una gran impiedad, porque seamos sinceros, a veces los más estudiosos de las Escrituras pueden ser los más impíos en sus afirmaciones. Por eso debemos ser oportunos y rectos en nuestro proceder, como afirma Gregorio Nacianceno en el Discurso Teológico. Bien, capítulo 1, versículos 10 a 18. Josué dio la siguiente orden a los capataces del pueblo: pasad por medio del campamento y transmitid al pueblo esta orden: abasteceos de provisiones, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios os va a entregar. Vean cómo ya se van dando las precisiones de Josué al pueblo. Pero primero le habló el Señor y le dio las bases importantes. A los de Rubén, a los de Gad y a media tribu de Manasés les dijo: recordad el mandato que Moisés, el siervo del Señor, os impuso. El Señor vuestro Dios os ha proporcionado un lugar de reposo al entregaros esta tierra. Vuestras mujeres, niños y ganado permanecerán en la tierra que Moisés os ha asignado tras el Jordán. Pero vosotros, los guerreros, lo pasaréis armados al frente de vuestros hermanos para prestarles ayuda hasta que el Señor les proporcione un lugar de reposo como a vosotros, y hasta que también ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios les ha otorgado. Entonces podréis volver a la tierra de vuestra propiedad, la que os otorgó Moisés, el siervo del Señor, al oriente del Jordán, y tomar posesión de ella. Respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenas e iremos a donde nos envíes. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. Nos basta que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que te contradiga y no obedezca tus órdenes, cualquiera que sea, morirá. Tú, sé fuerte y valiente. Vean cómo se vuelve a insistir en sé fuerte y valiente. A la muerte de Moisés, fue Josué el que tomó el mando. Y al prescribir la ley, el Jesús verdadero, nuestro Señor, obtuvo la soberanía sobre el mundo entero. Aquel Josué, que era figura del Señor, cuando llegó al río Jordán, dijo a su pueblo: abasteceos de provisiones para 3 días. Los 3 días, hermanos míos, representan el misterio de la Trinidad. ¿Y qué alimento hemos de preparar para 3 días? Pues la fe. Es la fe la que nos abastece de sustento, ya que por fe creemos en la Trinidad. Y aquí es donde se está expresando lo fundamental del misterio. Hay que acercarse a la ley, hay que cumplirla para alcanzar la fe, porque solo será por medio de la fe que lograremos creer en la Trinidad, es decir, ya en la revelación de Dios. Así pues, abastecerse de alimento para 3 días significa creer en el misterio de la Trinidad. Y ya después, cruzaron el Jordán.
figura del bautismo, para entrar en la tierra prometida. Es verdad, hermanos míos, el que no pasa por el sacramento del bautismo no verá la tierra prometida, es decir, la gloria eterna, como afirma Cesario de Arles en un sermón. Josué dijo entonces al pueblo: preparaos provisiones para el camino. Hoy también, si lo escuchas atentamente, te dice Cristo el Señor: si me sigues, prepara alimentos para el camino. Fíjense, si me sigues, prepara alimentos para el camino. Los alimentos son las buenas obras, que como provisión segura para el viaje nos acompañan hasta la vida futura. Quiere decir que ante el Señor no hemos de llegar con las manos vacías, sino repletos y en abundancia de buenas obras, llenos de provisiones. Por eso, hermanos, entended lo siguiente: si cada uno no se ha preparado alimentos, es decir, si no se ha abastecido lo suficiente de provisiones, de buenas obras, no puede seguir a Jesús cuando entra en la tierra prometida. Como afirma también Cesario de Arles en este sermón. Entonces también se nos invita a que en el seguimiento a Jesús vayamos abasteciéndonos gradualmente de provisiones. En pocas palabras, que ejercitemos de manera frecuente y constante la caridad. De tal manera que gracias a estas provisiones nosotros también podamos entrar con Jesús en su reino. No podemos llegar, como yo les dije, con las manos vacías, porque en esta vida siempre se nos da la oportunidad de hacer el bien, de muchas maneras, en sentido material, en sentido emocional, en sentido afectivo, en sentido social, en sentido político, en sentido espiritual, intelectual, como quieras, pero siempre hay muchas oportunidades. O sea, no tenemos pretexto, pues, para no tener buenas obras. O sea, no hay nada que justifique nuestra carencia de buenas obras, puesto que estamos llamados en el seguimiento a abastecernos suficientemente de estas provisiones. Por último, ten en cuenta que no se les concede descanso a los que de Moisés reciben la herencia, si no ayudan antes a sus hermanos en sus batallas. Y esto también es muy fundamental. O sea, la fe no es una cuestión individualista, de ahí quiero llegar al cielo y descansar y ya. No. Aquellos que han sido llamados por el Señor para estar al frente, en general los bautizados, no van a entrar en el descanso si antes no han ayudado a sus propios hermanos en sus respectivas batallas. En efecto, en este caso, solo mujeres y niños reciben el descanso. El resto no descansa, ya que tiene que salir en auxilio de sus hermanos. Muchas veces nosotros estamos llamados a auxiliar a nuestros hermanos en sus batallas. Y esto solo lo podemos hacer si las hemos experimentado. Si hemos estado, pues, en el campo de batalla. Si hemos pisado el terreno, ¿no? Y hemos conocido cómo es que se dan las cosas. Estamos llamados, ciertamente, ¿no?, a auxiliar a los demás. Así pues, estamos llamados a salir armados con la verdad para luchar junto a nuestros demás hermanos. El combate es, pues, compartido. Por eso debemos estar preparados para la batalla. Debemos ser fuertes y valientes para luchar junto a nuestros demás hermanos, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Y detengámonos un momentito en esto último. Debemos ser fuertes y valientes para luchar junto a nuestros demás hermanos. El combate, no lo olviden, es compartido. Hoy tal parece que estamos como encapsulados, ¿no?, en experiencias religiosas más o menos privadas, pero como que nadie más sabe ni lo que ocurre, ni nos auxilia, ni nos ayuda, ni nos entiende. Y esto quizás se deba a que en definitiva no estamos compartiendo una misma fe. Acuérdense que estamos llamados, pues, a ser un solo cuerpo, un mismo cuerpo, una sola iglesia. Entonces, en la medida en la que el Señor nos concede crecer en la fe,
Será justo la misma medida en la que tengamos que salir y ayudar a nuestros hermanos en sus combates. Porque en efecto la fe involucra una lucha, involucra un esfuerzo continuo y sobre todo involucra esa fortaleza y esa valentía que, como ya les dije, viene dada a partir de lo que el Señor mismo nos ha prometido. Así llegamos al capítulo 2, versículos 1 a 7. Josué, hijo de Nun, envió en secreto desde Sittim 2 exploradores diciendo: id e inspeccionar la tierra, especialmente Jericó. Ellos se fueron, llegaron a casa de una prostituta llamada Rahab y se alojaron allí. Pero enseguida llegó la noticia al rey de Jericó: mira, unos israelitas han llegado aquí esta noche para explorar toda esta tierra. El rey de Jericó mandó que dijeran a Rahab: saca a los hombres que se han llegado a ti, los que vinieron a tu casa, porque vienen a espiar toda esta tierra. Pero la mujer tomó a los 2 hombres, los escondió y dijo: es verdad, unos hombres vinieron aquí, pero yo no sabía de dónde eran. Al oscurecer, cuando iba a cerrar la puerta, esos hombres se marcharon. No sé a dónde han ido. Perseguidlos aprisa, que los alcanzaréis. Ella los había hecho subir a la azotea de su casa y los había escondido entre unos haces de lino que tenía almacenados en la azotea. Entonces los otros iniciaron su búsqueda camino del Jordán hacia los vados. En cuanto salieron los perseguidores, se cerró la puerta. Es como una escena muy dramática, ¿no? Muy intensa. Bien, mira, Josué, nombre que significa Salvador, después de la muerte de Moisés, llevó al pueblo a la tierra prometida. Esto significa que es figura de Jesús, nombre que significa el Salvador. Fíjense la diferencia, Josué es Salvador, pero en cambio Jesús es el Salvador. Él, o sea, esta es figura de Él, de Jesús, ya que el Señor quiso conducir a su pueblo al Evangelio. Y para ello, vean, envía el Señor a 2 exploradores a Jericó. Jericó es figura del mundo, de la pura mundanidad. Ya la habíamos visto en la introducción. Eso es Jericó. Es figura del mundo, de la pura mundanidad. Pues bien, el Señor envió a 2 exploradores. Uno de ellos al pueblo de los circuncidados y el otro al de los gentiles. O sea, envió a Pedro y a Pablo. Uno para los circuncidados y otro para los gentiles. Jericó pretendió darles muerte, pero una ramera, o sea, la iglesia de los gentiles, los acogió, como afirma Jerónimo en el Tratado sobre los Salmos. Y esto creo que es muy importante de tomarse en serio porque en los textos patrísticos, o al menos en bastante de ellos, la iglesia en efecto es reconocida bajo la figura de esta prostituta, que es la que acoge a los enviados del Señor e incluso por ello mismo es que alcanza la salvación. Además, no es casual que Josué enviara 2 exploradores a Jericó. En efecto, Josué envió 2 exploradores a Jericó porque Jesús habría de dar 2 preceptos del amor. Así pues, ¿qué otra cosa anuncian los mensajeros del Señor Jesús sino el amor a Dios y el amor al prójimo? O sea que el Señor también, además de Pedro y Pablo, mandó estos 2 mensajes fundamentales: el amor a Dios y el amor al prójimo. Son pues, si lo quieren ver así, sus enviados especiales. Son 2, amor a Dios y el amor al prójimo, siempre de manera conjunta e inseparable. Y este envío es aquel que el mundo, Jericó, en definitiva, no quiere recibir. Este mundo, es decir, Jericó, no quiere saber nada de Dios y no quiere saber nada de amor al prójimo. El mundo está obsesionado consigo mismo. Quiere seguir sus criterios, quiere seguir su proceder y por eso no está dispuesto a abrirse y a dejarse fecundar por Dios mismo. No recibe pues a los que Él envía. Y esto no ha cambiado, ni cambiará hasta el fin del mundo. Pero sí debemos tener en cuenta que el Señor sigue enviando mensajeros.
aun cuando el mundo no los reciba, aun cuando el mundo los mate. Y aquí se confirma lo que nos dijo al principio: no los dejaré, no los abandonaré. Siempre tiene enviados, siempre está mandando enviados, ¿no? Como afirma Cesáreo de Arles en el sermón. Pues bien, Josué envía 2 exploradores a Jericó y son acogidos por la hospitalidad de una prostituta. ¿Qué significa esto? Mira, una vez que aquella prostituta acogió a los enviados de Josué, deja ya de ser prostituta. De hecho, cada uno de nosotros fue una prostituta en su corazón mientras vivió en infidelidad a Dios y al prójimo. Por eso es que destaca la figura de la prostituta. Por eso va a ser tan señalada en el caso, ¿no?, del Antiguo Testamento. No es solo por una cuestión de índole sexual. Es que la prostitución representa la gravedad de la infidelidad. Esta infidelidad debida tanto a Dios como al prójimo. Y cada uno de nosotros, en efecto, ha sido una prostituta. Porque en algún momento de nuestras vidas hemos sido infieles tanto a Dios como a nuestro prójimo. Y probablemente lo seguimos haciendo, aun cuando queremos repararnos o queremos reponernos. Pero en algún momento también en nuestro corazón hubo prostitución. Y a veces, vuelvo a repetir, parece que regresamos a ella, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Ahora bien, ¿por qué los enviados de Josué entraron en la casa de una meretriz? ¿Acaso no era posible encontrar alojamiento en alguna otra parte? O sea, ¿por qué precisamente en la casa de una prostituta y no en cualquier otro lugar? Esto lo hicieron, creo yo, no por casualidad, sino deliberadamente, es decir, por una razón profética. Quiere decir que si estos 2 mensajeros de Josué entraron a la casa de una prostituta, era porque se nos estaba anunciando una profecía. En efecto, en muchos lugares encuentro yo a esta meretriz, y no solo como huésped de los santos, sino incluso como esposa. Vean esta figura, ¿no? Pasar pues de la infidelidad a la fidelidad. Pasar pues del extravío a la redención. Por ejemplo, al santo profeta Oseas le ordena el Señor que tome por esposa a una prostituta, ¿no?, al profeta Oseas. Y también nuestro Señor Jesucristo, cuando se sentó sobre el pozo junto a Samaria, con nadie habló primero que con una prostituta. Esta creyó de inmediato y hasta confesó que Él era el Mesías, es decir, el Cristo. Por último, una mujer cortesana lavó los pies del Salvador, los secó con los cabellos de su cabeza y los regó con perfume mientras los besaba. Veamos, pues, de quién fue figura aquella meretriz. En efecto, Rahab, aunque es llamada prostituta, lleva en sí de manera profética los sacramentos de la Iglesia Virgen y una como sombra de las cosas que han de suceder al fin del mundo. ¿O no fue ella quien en vez de perecer fue más bien salvada y pudo sobrevivir? ¿No es por tanto Rahab la que prefigura a la iglesia proveniente de los gentiles? ¿Acaso este pueblo gentil no tuvo que ser congregado de la prostitución de las naciones y de la fornicación de los ídolos? Recordemos que Rahab se salvó. Ella y toda su casa, quien menos se hubiera esperado. Por eso mismo se llama iglesia, ya que en latín significa congregación del pueblo. Así pues, la prostituta ha sido santificada a partir de su propia infidelidad, ya que ha sido agregada al cuerpo de Cristo. Así pues, como la iglesia, congregada de una multitud de gentes, era entonces llamada meretriz, por eso Rahab, huésped fiel de los enviados, es figura de la iglesia, como afirma Gregorio de Elvira en los tratados. Aquí es donde se había, pues, también ya revelado una profecía. Los enviados del Señor irán, pues, con la prostituta, que también es figura de la humanidad entera, aquella que ha asumido infidelidad tanto a Dios como a su prójimo. Ahora bien, ¿qué significa el nombre de Rahab?
Tengamos en cuenta ante todo su sentido anagógico, ese sentido que conduce hacia arriba, es decir, hacia el cielo y la edad futura. El término Rahab admite una doble interpretación, o bien anchura o bien soberbia. Así pues, aquella que en otro tiempo caminaba por un camino ancho y espacioso, el camino pues del pecado, dirigiendo sus pasos hacia la muerte, aquella pues que era soberbia y se encaminaba directamente hacia su perdición, llena de soberbia, se volvió de repente en la receptora de los enviados del Señor, como afirma Jerónimo en el Tratado sobre los Salmos. Hay pues, una conversión y una profecía. Aquellos que en principio no han sido tomados en cuenta serán justamente los que reciban a los enviados del Señor. Es pues, como habíamos dicho, figura de la iglesia. En efecto, Rahab era una prostituta que en secreto recibió a los exploradores de Josué, hijo de Nun. De hecho, hizo salir a tales exploradores por otro camino para que no les apresaran. Su nombre significa soberbia. Ella, convertida por la generosidad divina, mereció alcanzar la clemencia del Señor. Ella es pues figura de la iglesia, la cual, recibiendo a las almas que peligran por el vicio de la soberbia, las orienta hacia la vida por otro camino, como aquí se dio. ¿Se acuerdan que Rahab les da las instrucciones de que se vayan por otro lado? Es lo mismo que está haciendo la iglesia. Aquellos que recibe, los encamina, los orienta hacia la vida por otra ruta. Les muestra pues otro sendero. ¿Cuál es? El camino de la humildad, de la generosidad y de la paciencia, como afirma Casiodoro en el comentario a los Salmos. Por eso es que Rahab habla de esa manera. Por otra parte, cuando se nos presenta algún ejemplo de mentira sacado de las Sagradas Escrituras, o bien no es mentira, porque pareciera que Rahab ha mentido. Lo mismo que pasó con Abraham, ¿se acuerdan? O bien entonces no es mentira, aunque equivocadamente se le haya juzgado por tal, o si lo es, no puede ser digno de imitación, ya que nunca podrá ser algo justo. No obstante, está escrito que Dios benefició a Rahab, la ramera de Jericó. Pero notemos que no lo hizo porque hubiera mentido, sino porque mostró misericordia con los enviados de Dios. Así pues, Rahab se recomienda por su benevolencia, por ser ejemplo precisamente de misericordia, no por su falta, no por su falacia. En efecto, lo que se reconoce de Rahab es la generosidad de su alma y no su mentirosa iniquidad, como afirma Agustín en Contra de la Mentira. Mira pues lo siguiente, la Sagrada Escritura no le atribuye a Rahab virtud alguna. O sea, en ningún momento se dice que Rahab era prudente o que era... No, nada. O sea, no se le atribuye ninguna virtud. Es más, lo único que se menciona es que se dedicaba a la prostitución. O sea, lo único que se dice de Rahab es que se dedicaba a la prostitución. Ahora bien, a pesar de la mentira dicha, mereció ser agregada al pueblo de Dios con una bendición eterna. ¿Acaso mereció tal cosa por mentir? En lo absoluto, ya que más bien no quiso traicionar a los enviados por Josué. Es decir, prefirió esconderlos en su casa para que no fueran apresados y asesinados. Así pues, ¿qué resalta en Rahab? Pues su bondad. Lo que habíamos mencionado también hace unos momentos. Estamos llamados a manifestar la presencia de Dios en este mundo. Y esto solamente se logra a través de la bondad, como afirma Juan Casiano en las conferencias. En efecto, observa bien cómo Rahab junta una gran prudencia con su benevolencia y bondad. Cuando fueron enviados de parte del rey, algunos para que investigaran acerca de los exploradores y le preguntaron, ¿han entrado en tu casa tales hombres? Ella contestó, sí, han entrado. Así pues, ella primero pone el fundamento de la verdad y sobre tal fundamento edifica todo lo demás. O sea que Rahab no quiere mentir deliberadamente,
ya que de ser así hubiera dicho desde el principio, no han entrado, aquí no han venido, no sé de qué me estás hablando. Ella dijo, sí, han entrado. De hecho, si esa hubiera sido su respuesta, entonces los enviados del rey hubieran llevado a cabo un registro de la casa. Pero al decir sí, han entrado, pero han salido por otro camino, no está mintiendo, ya que ese otro camino es el de la salvación de Dios, que Dios mismo les tenía preparada. ¿Se dan cuenta del nivel de la profecía? Sí se fueron por otro camino. Y ese es un camino de salvación. No era el esperado. ¿Entiendes bien lo que te digo? ¿Te das ya cuenta cómo Rahab no traiciona en ningún momento las cosas divinas? ¿Acaso la mención de la azotea no es indicio de que su salida en efecto se realizó por otra parte? De una manera totalmente inesperada, es decir, de acuerdo con lo venido de lo alto. Así pues, por no traicionar las cosas divinas, es que el propio Josué clamará en el desierto, permanezca con vida la meretriz Rahab. Sí, los que jamás traicionan las cosas divinas permanecen con vida para siempre, como afirma Juan Crisóstomo sobre la penitencia. Por último, y ya con esto llegamos al final de esta exposición, es entonces importante recordar a Rahab, la prostituta. ¿Por qué? Porque fue la única que ante el peligro de muerte que acechaba a los dos exploradores, les proporcionó un refugio seguro. Y mira bien que no les dio cobijo en un sótano, sino en una terraza, es decir, en una azotea, o sea, según la sublimidad de su propia fe. ¿A dónde los llevó? A lo alto. No los dejó abajo, los llevó a lo alto. Y además los cubrió con cañas de lino. El lino, de hecho, simboliza la pureza. Esto significa que efectivamente cree en los enviados de Dios y por ende de Josué. Y por eso pone a salvo en su azotea a quienes Jericó, el mundo, quería quitar la vida. ¿No te parece extraño que a pesar de ser una prostituta, tenga un gesto de pureza en su obrar? Representado, dijimos, por el lino. En efecto, primero los coloca en el lugar más elevado de su propio hogar y a continuación los cubre con lino, es decir, los protege con un símbolo de pureza. El lino, como bien sabemos, tras mucho esfuerzo y trabajo, se vuelve blanco. Sabéis además que el lino nace de la tierra y que mientras brota de ella es negro y no aparenta tener utilidad alguna. Así pues, primero se recolecta, luego se quiebra y se retuerce para posteriormente ser lavado. Finalmente se carda y al cabo de mucho esfuerzo y trabajo llega a adquirir una blancura casi radiante. Así pues, lo que se nos está dando a entender es que esta meretriz ocultó a aquellos exploradores en su lino para que éstos confirieran a su vez blancura a su alma, como afirma Jerónimo en el Tratado sobre los Salmos. Vemos pues cómo entonces la realidad de la gracia opera de maneras que nos pueden parecer al principio incluso escandalosas. No obstante, ella reconoce que son enviados del Señor, ¿no?, de Dios, y por ende también de Josué, y al mismo tiempo, a pesar pues de su situación de vida, no por eso busca manchar a los demás. Ahí es donde ella conserva esta pureza que se refleja a través del lino, porque también ella espera que su alma sea blanqueada, cosa que así se hará, pero no sin esfuerzo. Así como el lino se vuelve blanco tras mucho esfuerzo y trabajo, lo mismo el alma. El alma también será casi radiante, no de una blancura casi radiante con el lino, pero no sin que se tenga que llevar a cabo un verdadero esfuerzo a lo largo de toda la vida. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.